¿Cómo les va esta tarde de jueves? Bienvenidos a una emisión más de la UNAM Responde. Les doy la bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día y que trabajamos con el objetivo de compartir con ustedes parte del conocimiento que se genera dentro de nuestra universidad a través de esta que es nuestra pantalla TV UNAM. Y bueno, de acuerdo a las cifras más recientes del gobierno federal, en México se han aplicado hasta el momento 199 millones de dosis en 85.8 millones de personas, es decir, se ha inmunizado al 90% de la población adulta y al 54% de los menores entre 14 y 17 años. Este martes se dio a conocer que a partir de hoy queda el registro para la vacunación de todos los menores de edad a partir de los 12 años, esto en la página www.mivacuna.salud.gov.mx. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, también informó que se cumplen 3 meses con una reducción sostenida de casos positivos y que actualmente solo se registra un 3% de camas ocupadas, con el 1% de camas con ventilador. Sigue siendo, a pesar de todo, importante no bajar la guardia y seguirnos cuidando. El juego es una práctica ancestral que nos ha ayudado a formarnos como individuos y también dentro de un grupo social. Para los niños y las niñas, esta práctica es vital, no solo porque aprenden a interactuar, sino porque hay beneficios en la salud en varios sentidos. El día de hoy estamos muy cerca de conmemorar el Día del Niño y resulta importante revalorar esto que para chicos y grandes debiera formar parte de nuestra vida cotidiana. Para que nos explique más a detalle sobre este tema, nos da mucho gusto saludar aquí en la UNAM Responde a la doctora en Psicología Clínica y de la Salud, María Becerril Pérez, quien es especialista en psicoterapia infantil y académica de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto también estar aquí con ustedes. Y además un tema que en verdad trae muchos beneficios y puede ser de gran importancia para los niños, pero por supuesto también para las familias. Comencemos por ahí. ¿Qué significa el juego? ¿Qué papel ocupa en el desarrollo de los niños, de las niñas? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el juego es una actividad innata. Al ser una actividad innata, quiere decir que viene en el propio bagaje del desarrollo de los mamíferos en general, de hecho, ¿no? Y es en específico en la parte del ser humano, se espera que el juego sea el ayudante al desarrollo, no solo a nivel emocional, sino a nivel físico, a nivel cognitivo, y que prepare al niño y posteriormente al adolescente para la vida adulta. Es un ejercicio en el que todas las personas pasamos para que nos ayude a aprender desde funciones básicas de mi cuerpo, desde la socialización, desde procesos cognitivos en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, hasta el poder ejecutarlos en la vida adulta. En este sentido, considerando que es una actividad innata, además un dato interesante o que llama la atención no solamente de las personas, sino de todos los mamíferos, ¿qué tanto el juego, la forma en la que lo hacemos, habla de la salud de las personas o de los mamíferos en general? Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, nosotros podemos ver cómo los cachorros juegan un poco en este generar habilidades de caza o de lucha, entonces, digamos, es exactamente lo mismo lo que sucede en el humano. Lo único que pasa es que nosotros somos seres sociales y al ser seres sociales, pues nosotros adquirimos comportamientos mucho más del ámbito social que nos va a permitir la sobrevivencia. Esa es como, digamos, la diferencia radical, pero en general viene de un comportamiento de observación a partir del adulto, ¿no? El niño juega a lo que el adulto hace o lo que el adulto dice. De hecho, es muy común como entre los 2 o 3 años ver cómo ya hay mucha delimitación de la vida adulta en los niños. Los niños juegan lo que viven, ¿no? ¿Qué tipo de valores se fomentan, se fomentan desde el juego? No sé, el respeto, la tolerancia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, desde cuestiones básicas, ¿no? Del respeto, de la tolerancia, y conforme van creciendo van adquiriendo valores. Pero esto radica mucho de lo que el adulto le va eh, fomentando a lo largo de su vida. O sea, si un niño crece en un ambiente hostil, pues evidentemente su comportamiento va a ser más hostil que sociable. Si un niño crece observando que hay mucha sociabilidad, empatía, colaboración hacia con los otros, el niño va a crecer en función de esto.
Doctor, es importante detenernos, me parece, justo en los beneficios de los que nos hablabas al principio de la entrevista, en términos físicos, cognitivos y emocionales. Comencemos en términos generales hablando de los beneficios en el ámbito de la cuestión física. Bueno, lo que los adultos a veces desconocemos es que desde que un bebé llega al mundo empieza a jugar. Su juego va a ser más a través de los sentidos, ¿no? Es por eso que venden todo este tipo de sonajas o como gimnasios en los que les permiten estimular, porque él conoce a través de sus sentidos, mientras patea, huele, chupa, va conociendo y reconociendo los diferentes objetos. Como tal, la gente cree que no es un juego, pero es un antecesor del juego, ¿no? Posteriormente, conforme va creciendo, el niño y va adquiriendo madurez física, neurológica, entonces observa a su alrededor y ahí inicia su juego como más a partir de una imitación. Entonces es el juego del cómo sí, ¿no? O sea, observo cómo mamá habla por teléfono, entonces yo tomo el teléfono de la misma manera o digo frases muy similares a las que mamá hace o me paro o inclusive tengo ademanes muy similares. Entonces, esa parte hace una consolidación de la parte física, la cognitiva, porque estoy aprendiendo a cómo ser un ser humano, y la parte emocional, porque voy a reflejar la emoción que la situación me genera mediante el juego. En la cuestión cognitiva, y también quisiera detenerme porque incluso el juego es aprovechado como una herramienta didáctica de aprendizaje, no solamente en las casas, sino también en las escuelas, o principalmente en las escuelas. Sí, de hecho, el juego es la forma en que los niños pueden aprender de manera sencilla. Los niños pueden aprender matemáticas jugando al súper, ¿no? Compro, vendo, cuánto pesa, cuántas manzanas son un kilo, ese tipo de procesos básicos ayuda mucho como para el aprendizaje y que sea desde un ambiente en el que el niño se siente cómodo porque es su lenguaje de cotidianidad. Entonces, digamos, el aprendizaje formal sustentado en el juego es muy fácil para el niño porque es su lenguaje, él está acostumbrado a vivir, a fantasear, entonces la narrativa también se puede generar mucho a través de los cuentos. Es más fácil que un niño aprenda la parte de la lectoescritura si le acerco un cuento de algo que le gusta, dinosaurios, de princesas, de superhéroes, eso hace que sea más sencillo el proceso en el caso de la lectoescritura y entonces se vuelve como muy cómodo. Lo irónico es que nosotros como adultos en casa creemos que el niño solo está jugando, cuando en realidad está fortaleciendo todas estas habilidades y que es absolutamente necesario que el niño tenga un tiempo para jugar. No, el tiempo para jugar no quiere decir el tiempo de a lo mejor tener una actividad extraescolar como ir a la natación o tomar alguna clase de arte, esas siguen siendo actividades. El niño tiene que jugar e inclusive aburrirse dentro de la parte del juego porque eso le genera creatividad, le genera habilidades, le genera el poder resolver dificultades a partir de un no juego porque hoy estoy aburrido y no sé qué hacer y entonces empiezo a crear y a utilizar mi fantasía para poder resolver esto. Vamos a hablar también más adelante del aburrimiento, pero ahora que estás mencionando todos estos factores, ¿qué tanto el juego determina la personalidad del niño o viceversa, con lo que nos decías anteriormente, de pues estas influencias que van teniendo de los adultos, de los familiares, los va formando a ellos también para determinar el tipo de juego que van teniendo en distintas etapas? Bueno, en ese sentido hay dos componentes básicos. Uno es el temperamento, que es decir, todas las personas llegamos a este mundo con el temperamento. Algunos somos más dóciles, algunos nos cuesta un poquito más socializar, algunos somos de cercanía, otros somos de lejanía, algunos somos rítmicos en nuestras actividades, otros somos arrítmicos. Por un lado es el temperamento, por eso los papás de pronto dicen, los eduqué de la misma manera y son totalmente diferentes, pero son diferentes porque el temperamento genera esto. Y la otra Así es el déjalo, sí. carácter que se va formando a partir de los valores, las creencias, las crianzas, la educación y todo lo que yo le voy dando alrededor. La suma de estos dos componentes me va a dar la personalidad. Y si el niño tiene un temperamento difícil y crece en un ambiente hostil, evidentemente esto va a generar personalidades con mayores dificultades en el área social, ¿no? Y socioemocional. Si el niño crece, es un niño difícil, pero crece en un ambiente cálido de cercanía, el ambiente le ayuda a regular sus emociones, a pasar por estos procesos de socialización de manera mucho más fácil. Y un niño que tiene un temperamento fácil, aunado a una familia
que le promueve este desarrollo en el que juega con él, lo escucha, se atreve, porque pareciera que de pronto como adulto se nos olvida, yo ya soy adulto, yo ya no juego, ¿no? Y cuando los niños los invitan a jugar son muy rígidos, en los adultos somos rígidos para jugar con ellos y no nos permitimos el poder disfrutar, el poder reír, el que la fantasía fluya, porque además es una actividad que no se pierde a lo largo del tiempo, va transformándose conforme vamos creciendo, eso sí, pero no se pierde. Un adulto puede imitar, un adulto puede generar un cuento desde la fantasía, un adulto puede generar estrategias de resolución de conflictos a través del juego, o sea, no se pierde, es una actividad que solamente como nos dedicamos mucho a la vida adulta, pues dejamos de lado el poder divertirnos e inclusive siempre, bueno, el juego en el adulto pues ya se vuelve distinto, ¿no? Pero Nos, no dejamos de jugar nunca. nos cuesta nada más cada vez más trabajo. Doctora, mencionaste una palabra importante que es el de la transformación. Cómo los juegos y los juguetes se han ido transformando con el paso del tiempo, impactando, por supuesto, en la forma o en el desarrollo de habilidades y beneficios en los niños. Yo creo que tenemos dos vertientes muy claras. Por un lado, ha habido expertos que se han dedicado a diseñar juegos y juguetes apropiados para la edad, con algunas, no sé, o sea, antes había carritos de metal y pues nadie pensaba si se iba a lastimar o no. Hoy son mucho más cuidadosos las personas que se dedican a hacer juegos y juguetes en relación a que el material vaya acorde con la edad, ¿no? Pero por otro lado, también se ha desarrollado una industria de juegos hostiles, ¿no? Que quizá no son apropiados y sobre todo para las condiciones sociales que vivimos, entonces donde la violencia se fomenta, donde hay juegos y juguetes, ¿no? Que no promueven como la sana convivencia, sino que están focalizados más en tema de violencia, que desde mi perspectiva muy particular considero que no es lo más sano, si lo que estamos buscando es un desarrollo óptimo, integral y sobre todo social. Doctora, mencionas otro tema importante y es el de cómo lograr que los niños tengan una relación sana justo con acorde a los tiempos que estamos viviendo, que es con las pantallas, con las tecnologías que sabemos pueden traer como muchos beneficios de acuerdo a las edades, al tiempo que le dedican a cada una de estas pantallas, pero sin entrar en el otro extremo de prohibirlos completamente o de satanizarlos. Justamente es eso, o sea, la tecnología es un aliado en la medida que como adultos lo utilicemos como tal. O sea, es decir, si mi hijo tiene 2 años, no le voy a prestar una pantalla porque aún no, ¿no? A partir de los 3 años hay muchos juegos interactivos y por un periodo pequeño de tiempo, no se trata de que no, además ahora ellos son más nativos digitales, ¿no? Entonces todo tocan, todo manipulan y fácil, son muy sensibles y también los juegos didácticos son muy amigables para los niños, entonces son muy intuitivos y juegan con ellos, pero es un periodo y si yo lo dejo que juegue un periodo de tiempo y además que juegue de manera libre y espontánea con otras cosas, pues poco a poco puedo ir regulando. De hecho, se trata de que justo el adulto entienda que dependiendo de la edad, y eso sí, ahora se ha dedicado mucho quien hace como todo este lugares para que estén los juegos, de indicarte la edad apropiada. Y entonces es el adulto, el papá, la mamá o el cuidador quien tiene que ver que sea apropiado para su edad y entonces poder descargar o comprar el juego y permitirle un periodo en el que se divierta, por supuesto que sí, pero también que se ocupe en de pronto tener otras actividades en su vida que le permitan divertirse, ¿no? Y que no todo se centre en la parte digital, pero tampoco prohibirlo, porque el mundo es digital. Entonces ellos, de alguna o de otra manera, van a tener que estar en contacto con ello y mientras más informados, más acompañados estén, si les explicamos, mira, este tiene cierta edad, entonces aún no la cumples, no lo podemos comprar, ¿no? Entonces, todos los juegos por reglamentación traen la edad apropiada para poder utilizarlos. Y si el niño no tiene la edad, el adulto sincera y tranquilamente le puede decir, no es apropiado, cuando tengas esa edad, veremos si aún te gusta. Y si aún te gusta, pues lo podemos ver y ver de qué se trata y decidir de manera conjunta si es adecuado o no para ti.
La información, la claridad y hacerlo con responsabilidad son los consejos iniciales, doctora, y me gustaría ligarlo justamente con el papel del adulto en el juego del niño. ¿Qué tanto debemos proponerles actividades? ¿Qué tanto debemos dejarlos libres? ¿Qué tanto debemos colaborar con ellos para propiciar este juego en los niños? De acuerdo, por supuesto, a las edades, debemos ir también nosotros siendo muy observadores de lo que van necesitando, también en el espacio en el que están, a la personalidad. Ya nos mencionabas todos estos factores que debemos ir considerando y sumando. Yo creo que lo primero, en términos terapéuticos, uno de los primeros ejercicios que les dejamos a los papás es que observen el juego de sus hijos, es a qué juegan, con qué dicen, qué diálogos hacen. Y entonces a partir de ahí nosotros poder acompañarlos en brindarles estrategias para que puedan acercarse al juego de los niños. De hecho, les preguntamos si juegan con sus hijos y no es lo mismo, lo llevo al parque, eso no es jugar con tu hijo, tú lo llevas al parque, a un espacio donde puede correr y generar muchas destrezas, pero tú le dedicas un tiempo al juego y la mayoría de los adultos te dice que no, ¿no? Porque tienen muchas obligaciones y es entendible, tienen una vida y lo que nosotros procuramos es que al menos 10, 15, 20 minutos de su día le dediquen un poco a una actividad lúdica, que no necesariamente tiene que ser comprando un juego o un juguete, sino que pueden ser a partir de la imaginación, de inventar palabras, de señalar cosas en la calle, o sea, lo importante es que veamos que un niño se divierte con cualquier objeto. Eso es lo que a veces los adultos se nos va de lado, ¿no? Vemos, evidentemente están invadidos de miles de comerciales en estos canales para niños donde ofrecen y ofertan una cantidad de juguetes, pero lo que el niño, una de las cosas que nosotros hemos observado mucho en terapia, él va a jugar. En terapia difícilmente tenemos como esta parte de juegos electrónicos, la mayoría son como de imaginación, de construcción, de diseñar, de arte. Y entonces los niños no en ningún momento te piden el aparato tecnológico y un poco le reflejamos a los papás y que nos vean cómo jugamos con ellos para que vean que no pasa nada si inventas una historia, si un día eres el superhéroe, si otro día eres un mago, si al otro día eres un corredor, porque haces una pista con ellos, con los coches, o sea, que evidentemente voy a ver a mi hijo qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada y voy a jugar con él. Jugar con él no significa comprarle todos los juguetes porque le gustan X superhéroes, pues le voy a regalar todos los superhéroes, pues eso es solo darle objetos. En cambio, un niño siempre agradece cuando el adulto le dedica 10, 15, 20 minutos de su vida y de su tiempo en escucharlo, en involucrarse en su mundo y la verdad es que tienen la capacidad de crear mundos padrísimos en los que nosotros podemos incorporarnos y en la medida en que nos podamos relajar y disfrutarlo, entonces el tiempo se va rápido, ¿no? Entonces ya pude escuchar, pude conocer a mi hijo, entonces puedo eh, platicar con él sobre lo que piensa, los valores, inclusive dentro del juego. Oye, vi que en este juego estabas muy enojado, ¿qué pasó? Entonces puedes desde ahí generar una narrativa de cercanía y de comunicación porque cuando ya llegan los pacientes siendo adolescentes y tú les preguntas si dialogan con sus hijos, pues te dicen, sí, le pregunto cómo le fue en la escuela, bien, no, ya, ok, eso no es un diálogo finalmente. Y esto se tiene que empezar a trabajar desde edades muy tempranas para que cuando sean adolescentes tengan toda la confianza y toda la apertura de poder dialogar de cualquier cosa que les esté sucediendo. Doctora, son muchos temas los que manejas y estamos por terminar la entrevista y no quisiera dejar uno que habías mencionado en algún momento y es el aburrimiento. Parece que vamos sumando, tenemos cada vez más juguetes, tenemos cada vez más pantallas, tenemos cada vez más formas de entretenimiento y pocas veces damos cabida y a veces nos asusta un poco que nos digan estamos aburridos. ¿Qué hacer con esta palabra? ¿Qué significa? Significa creatividad, si lo queremos ver así, ¿no? Si yo como mamá no me engancho, o como papá, o como cuidador, no me engancho con eso, estoy aburrido, y le digo, ve, busca qué hacer, encuentra algo, ¿no? Y entonces si me relajo, él se va a poder relajar o ella, y evidentemente va a ir en una búsqueda, a lo mejor contará piedritas, a lo mejor, o sea, pero lo importante es que el adulto no se angustie de que el niño te diga, estoy aburrido, y que nosotros de la mano le digamos, inventa, piensa, ¿qué quieres hacer? ¿No? Es que no se me ocurre nada. A ver, qué te atrae? ¿Qué te llama la atención? Yo veo que te diviertes mucho con los legos, pero hoy no. Entonces, bueno, ¿qué te parece si tienes plastilina y pues, no? No, ok, entonces piensa tú. Yo te di dos opciones,
y me encantaría que tú me trajeras otra. Ve y descubre en tu mundo de juegos y juguetes qué te puedes, y a lo mejor puedes inventar o crear uno nuevo a partir de los materiales con los que tienes. Entonces, lo importante es que el adulto no se angustia, ¿no? Porque el adulto entra en angustia y lo primero que quiere es, pues a lo mejor buscar cómo solucionarlo y le va y le compra algo o genera N mil cosas que evidentemente el aburrimiento va de la mano de la creatividad y es importante que aprendan a aburrirse para que puedan ser creativos. Exactamente. A veces nos cuesta trabajo eso, pero pues muchísimas gracias, doctora, por toda esta información. Me queda claro que el juego también es una tarea de los papás y es además la herramienta que tenemos, o una de las principales herramientas que tenemos para interactuar con ellos. Aprendamos de ellos y dejémonos llevar. Doctora María Becerril Pérez, académica de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, además siendo conscientes de todos los beneficios que ya nos mencionabas, físicos, cognitivos, emocionales, para el bienestar y la salud de los niños y las niñas. Muchísimas gracias por estos minutos y también por este trabajo constante que realizas en este camino. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ahí está esta tarea para los papás. Y bueno, cambiamos radicalmente de tema. Lamentablemente, cada día nos enteramos de casos de desaparición, de violencia y de muerte en el país que no podemos ni debemos ignorar. El día de hoy, Jacobo Dayan reflexiona sobre esta situación luego de la visita que realizaran a México comisionados de la ONU. Buenas tardes. El Comité para la Desaparición Forzada de la ONU entregó su informe sobre la visita que realizó a nuestro país. La cifra oficial es de alrededor de 100,000 personas que continúan desaparecidas. A esto habría que sumar a aquellas que fueron encontradas con o sin vida y que habían sido desaparecidas, y una enorme cifra negra que los colectivos afirman podría alcanzar el doble. Estamos ante 100,000 o 200,000 personas desaparecidas y el Estado mexicano no ha reaccionado o ha sido omiso. La sociedad tampoco reacciona. El comité lo relata de igual manera que otros organismos internacionales y nacionales lo habían dicho. Las desapariciones son producto del crimen organizado, de agentes del Estado y de la colusión entre ambos. En este enorme universo de casos, tan solo hay 36 sentencias condenatorias, es decir, más de 100,000 personas desaparecidas y tan solo 36 sentencias condenatorias. Impunidad absoluta. El Estado sigue negando verdad, justicia, reparación, búsqueda y no repetición. En este último punto, el de la no repetición, el Comité de Naciones Unidas fue claro. El modelo de seguridad militarizada debe ser abandonado y la impunidad debe ser abatida. El gobierno ha reaccionado como sus antecesores, desestimando y descalificando el informe. Por lo tanto, el horror continuará. Buenas tardes. Violencia e impunidad parecen ir pues así de la mano en esta realidad lamentable y cada vez lamentablemente también más cotidiana. Y vamos ahora con Radio Aventureros, donde Eita nos habla sobre el lenguaje y su preservación. Vamos a escuchar su reflexión de esta tarde. Los humanos nacemos con la necesidad de comunicarnos, una habilidad que vamos desarrollando mientras crecemos. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. La comunicación no es privativa de nuestra especie. Otros seres vivos transmiten información a través de sonidos, gestos, olores para dar a conocer sus vivencias y en torno a los demás miembros de su comunidad. El lenguaje en el ser humano forma parte de nuestra evolución como especie, por lo que es tan antiguo como nosotros y nos ha permitido expresar nuestras emociones, ideas y conocimientos. Incluso ha ayudado a formar nuestra identidad como individuos y sociedad. ¿Qué dices? El lenguaje ha atravesado diversas etapas a lo largo de su existencia. Nace, se comparte, se modifica y en algunos casos puede llegar a desaparecer, como ocurre con las llamadas lenguas muertas. Es por esto que es importante valorarlo como si de un ser vivo se tratase. Ahora, ¿qué pasa cuando a un lenguaje se le da un uso destructivo? Se convierte en una receta para el caos. ¿Por qué? Porque atacar a través del lenguaje puede distorsionar o violentar la identidad de una persona o un grupo social mediante discursos de odio. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos!
Otro problema que vale la pena mencionar dentro de la comunicación son los malentendidos entre personas. ¿A qué me refiero? Cuando el uso o expresión del lenguaje no son igual, el mensaje se distorsiona, puede generar confusión y escalar a problemas sociales. Como nos ha enseñado la historia, pueden producirse hasta conflictos internacionales. ¡Cielos, qué macizo! Por esto considero que el cuidado en el uso del lenguaje es fundamental para tener una sociedad unida. Valorar los dialectos y variaciones del idioma presentes en un mismo país nos ayuda a enriquecer la lengua, prestarnos a un diálogo más tolerante y procurar hacerlo tan transparente como sea posible nos garantiza un mejor entendimiento como personas, por ende conducirnos a una sociedad con una identidad más pacífica, sana y compartida. Y antes de irnos esta tarde, queremos invitarlos para que el día de hoy, en punto de las 5 de la tarde, asistan al lanzamiento del número 5 de la revista Goya, un medio de comunicación hecho por jóvenes universitarios del que hemos hablado aquí en distintas ocasiones. Y bueno, la edición de este número está dedicada a las diferentes maneras de vivir el sexo y el género. Pueden seguir la presentación a través de la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad a través del sitio www.puedex.unam.mx y también a través de todas sus redes sociales. Y por supuesto también los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Ya las conocen, también están apareciendo en este momento en su pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Los invitamos por supuesto a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, 2:30 por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.